buenas tardes a todos. Es para mí un gusto presentarlo al doctor Müller. El doctor Müller es presidente de la Asociación de Consumidores de NOA, ACNOA, director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados, es profesor de grado y profesor de posgrado de Derecho del Consumidor. Y nada, más que nada desde el Colegio de Abogados también dar el agradecimiento al Colegio de Rosario, que tuvo la gentileza de invitarnos a participar, y bueno, siempre es un gusto para nosotros tener la posibilidad de presentar a profesores como el doctor Müller, que evidentemente en esta rama del derecho que siempre se está en vigencia, que siempre está dando novedades, él siempre es una referencia en la provincia. Así que nada más, la clase es suya, doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las referencias y por la presentación. Gracias, Ignacio, uno de los motores de nuestro recientemente creado instituto, fuertemente afectado por la pandemia, que nos cortó en la mitad. Gracias a Paula también por la brillante idea de organizar este ciclo de debate, que sin duda va a ser muy enriquecedor para todos. Veo, como decía Belén, hola Belén, veo que tenemos un público muy calificado. Así que, bueno, eso sin duda le va a sumar jerarquía y nos va a permitir profundizar en algunos temas que nos vienen preocupando hace bastante tiempo, pero que ahora cobran particular relevancia y seguramente, lamentablemente, lo será todavía más en el futuro próximo, y que va a exigir de nosotros mucha imaginación y mucha flexibilidad para empezar a buscar soluciones. Voy a aclarar que, aunque el título de esta primera charla es algo así como dos visiones de un mismo problema, nos dimos cuenta después de mucho conversar que pensamos lo mismo, aunque llegamos a veces por distintos caminos a las mismas soluciones. Me refiero a Paula y a mí. Hemos decidido distribuirnos la tarea de introducir a los demás en el tema para después poder conversar, y que yo en esta primera parte brinde algunos conceptos generales, la descripción del sistema, de una manera más bien abstracta y casi idealizada, para sí hacer alguna mención a cláusulas que fueron declaradas abusivas por la jurisprudencia, o que yo considero abusivas, y después cederle la palabra a Paula para que ingrese a la lamentable realidad del problema hoy en Argentina. Así que lo mío a lo mejor puede sonar un poco naif al principio, pero es nada más que una introducción para el análisis que viene después. Esta aclaración correspondería ahora que tratemos de definir el contrato de círculo de ahorro. Es muy complejo definir un contrato tan complejo, valga la redundancia, que tiene más, nos da más la idea de sistema que de contrato. Entonces, buscar una definición unívoca que en una sola frase nos dé una idea de todos los elementos, de todas las partes, de todas las obligaciones que componen este contrato va a ser definitivamente imposible. Pero me parece que esta primera aproximación puede resultarnos útil. Podríamos decir que estamos hablando del contrato por el cual el suscriptor, entre paréntesis consumidor, paga una cantidad de dinero en cuotas a los fines de la adquisición de un bien, un automóvil, cuya entrega tendrá lugar en el futuro una vez que se cumplan las condiciones de adquisición pactadas, sorteo o licitación. Esto más que nada describe la causa fin desde el lado del consumidor. El consumidor entra en el contrato pensando en comprar un auto en cuotas, básicamente. Existen muchos tipos de círculos de ahorro o capitalización. Nosotros hoy vamos a hablar solamente a este que tiene por objeto la adjudicación de un automóvil, concretamente, y que son por grupos cerrados, en donde la cantidad de adherentes viene predeterminada y no cambia, salvo determinadas circunstancias específicas, durante toda la vida del contrato. En una situación ideal, de hecho, tampoco van a cambiar los nombres de los adherentes. Y en una situación, podríamos llamar intermedia, van a ir cambiando los nombres, pero no la cantidad. Vamos a tener siempre la misma cantidad de suscriptores. En algún momento hubo contratos en donde al salir
quien resultaba adjudicatario entraba otro, que se llamaban con reposición, que eso ya no existe más. Nosotros vamos a hablar ahora de estos grupos cerrados, que van a tener siempre el doble de la cantidad de cuotas que se pacta en el contrato. Tomamos como ejemplo el más habitual, de 84 cuotas, el doble son 168 adherentes, y esto tiene que ver con la lógica del sistema, por la cual mes a mes se van a ir entregando 2 unidades, una por sorteo y otra por licitación, de tal manera que al finalizar los 84 meses, los 168 adherentes habrán recibido cada uno su vehículo. Esta idea se termina de cerrar para entender el círculo en que cada uno de los 168 adherentes va a ir aportando mensualmente la 84ª parte del valor del auto de ese momento. Entonces, todos los meses, entre los 168, van a ir juntando el dinero necesario para armar un fondo de adjudicación que permita que la administradora compre 2 autos que luego va a entregar. En este sentido, empezamos ya a complejizarnos con términos. Los contratos suelen tener tesauros, y nos hablan, por ejemplo, de un bien tipo, que va a ser el modelo de automóvil que en principio se va a entregar a todos. Por lo general, a lo largo de la vida de un contrato tan largo va a haber cambios, y no van a recibir todos, pero se va a seguir llamando bien tipo. Y nos habla del valor móvil, precisamente haciendo referencia de que ese valor del automóvil va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, si dividimos el valor móvil del bien tipo al momento de emitir el comprobante correspondiente de ese mes, vamos a obtener el valor de la cuota pura, que es el ingrediente, el ítem principal de la cuota que va a pagar mensualmente este consumidor. ¿Y qué más va a pagar? Va a pagar por única vez al ingresar en el sistema el derecho de suscripción, que muchas veces se divide en cuotas. Va a pagar por única vez al momento de resultar adjudicatario el derecho de la adjudicación, que muchas veces se divide en cuotas. Va a pagar todos los meses los cargos administrativos, que vendrían a ser como los honorarios de la administradora, y va a pagar seguro de vida y seguro del automóvil desde que es adjudicatario y mientras tenga deuda, hasta el día en que termine de pagar la última cuota, o si decide cancelar anticipadamente, hasta que ya no deba más dinero a el círculo. Todo esto compone una especie de costo financiero. Los contratos, es cierto que no tienen intereses, pero sí tienen un costo financiero. Yo aquí traje, para que empecemos a hablar un poco más en concreto, el ejemplo que nos da el círculo de ahorro de Toyota. Tenemos que ir a la última de las columnas, la H, que se refiere al contrato de 84 meses. Tenemos 168 adherentes. De la integración mínima hablaremos después si es necesario, si no lo dejamos ahí. La cuota pura, que va a representar 1,19, si dividimos el 100% en 84, tendremos que con cada cuota se paga el 1,19% del valor del auto. La carga administrativa, 0,119, es decir, el 10%, que sería ese honorario, 3% derecho de admisión, 1% derecho de adjudicación, costo financiero total 14%. Si sumamos el 10 de los cargos administrativos, más 3 más 1, tenemos el 14, con lo cual nos aproximamos bastante al máximo del decreto, que es el 15%. Ese sería el costo financiero del contrato. Contrato que yo considero que tiene una fuerte utilidad social, más allá de lo que vamos a ir viendo luego sobre su aplicación en la vida real. Y traje un ejemplo sacado el domingo. Todo esto es Toyota. Fíjense que la captura de pantalla que está abajo refiere a un plan 100%, esto no lo aclaré antes, los planes pueden ser 100%, 80%, 70-30. En el plan 100% se financia el total, en el 70-30 se financia el 70% y el 30% restante hay que integrarlo al momento de la adjudicación, y así en cada uno de esos modelos de contrato. En cada uno, según sea el tipo de contrato, en el 100% se aplicará el cálculo que di yo hace un ratito, en el 70% vamos a tomar el 70% del valor del auto y lo vamos a dividir en 84. Volvamos al ejemplo que yo quería darles aquí. Vean que para comprar un automóvil de 884.500 pesos, vamos a tener un promedio de cuota de
11, 12 mil pesos aproximadamente, que ya incluye el costo financiero. Por el contrario, si recurrimos a Toyota Compañía Financiera y un crédito prendario, para 72 meses y para que nos financien 767 mil pesos, es decir, 100 mil pesos menos, vamos a pagar cuotas promedio de 36 mil pesos durante 72 meses. El costo financiero es notablemente superior. Por empezar, porque tenemos un interés, que si yo no recuerdo mal, no está por ahí el dato, pero supera el 35% de tasa nominal anual. Entonces, creo que indudablemente para mucha gente sí es o debería ser la posibilidad de llegar a un 0 kilómetro por medio de una financiación con un costo financiero bastante bajo, porque el 15% es total para todo el contrato, en el caso del círculo de ahorro, mientras que este 35-36 de tasa nominal es anual. Empiezan a surgir un montón de dudas desde hace mucho tiempo sobre la naturaleza de este contrato, y se discute si es colaborativo, si es mutualista, si hay un contrato plurilateral. En principio la idea surge porque aparentemente, y en una situación ideal, no hay fondos exógenos. Todo el dinero necesario para comprar los automóviles que se entrega surge de los propios integrantes de cada grupo. Cada grupo se autofinancia, lo cual tiene un montón de consecuencias positivas y negativas. Pero por el otro lado, está claro que los consumidores, los adherentes, no conforman un grupo, no se conocen entre sí, ni tienen intención de hacerlo. Seguramente nunca se verán. En situaciones súper excepcionalísimas podrá haber una asamblea en la que se los escuchará para tomar una decisión sobre el futuro del grupo, pero en la generalidad de los casos esto no ocurre. No tienen intereses en común, cada adherente entra pensando en recibir su auto y en pagar la cuota lo más baja posible y no está pensando en un fin de colaboración, ni mutualista, ni nada que se le parezca. La ventaja en todo caso, insistimos, es que se evita un financiamiento externo con costo. Esto va a darnos también la idea de que a pesar de que no hay una entidad financiera, sí se trata de un contrato de consumo, de un contrato de financiación para el consumo, aunque la financiación sea indirecta y no surja de una compañía financiera. La enorme complejidad del contrato empieza a surgir a medida que nos damos cuenta de que seguramente el consumidor nunca sepa con quién contrató. El consumidor va a ir a un concesionario y piensa que esa es su contraparte. En realidad el concesionario tiene una vinculación con la administradora del plan, que es la verdadera contraparte del consumidor, al menos desde el punto de vista formal, en un contrato que sería bilateral y no plurilateral. Pero además la administradora va a tener relaciones con la terminal, con la fabricante, con las compañías de seguro, y podría aparecer una vinculación entre los adherentes en un contrato plurilateral bastante sui generis, de lo que veníamos hablando, pero no nos vamos a centrar hoy en esto. Esta complejidad, esta compleja red contractual nos hace pensar en contratos conexos. No vamos a entrar demasiado en profundidad en estas cuestiones, pero ya el Código Civil y Comercial nos trae pautas al respecto. Lo que sí empiezan entonces a multiplicarse las dudas que aparecen. ¿Quién es la contraparte del adherente? Claramente no son los otros adherentes, ni es el grupo, va a ser la administradora. El adherente, cuando recibe el auto y se convierte en adjudicatario, muchos autores dicen que también toma una especie de mutuo, con lo cual pasa a ser deudor, pero no va a ser deudor de los otros adherentes, aparentemente tampoco del grupo, sino que será el administrador, el encargado de recuperar ese dinero, pero a favor del grupo. Y todo esto lo traigo solamente para insistir en mi idea de que se trata de un contrato de enorme complejidad. Ha sido muy criticado ya desde hace décadas porque se descubrió que en realidad todo este sistema favorece más que nada a los fabricantes de automóviles que se garantizan colocar su stock financiando la fabricación, porque los autos pueden fabricarse directamente con el dinero aportado por los propios adherentes, a quienes no solo que no pagan un interés, sino que además tampoco, además les cobran honorarios para gestionar ese dinero. Todo esto en un marco en el que no hay riesgo para las administradoras, porque ante cualquier problema del grupo, la administradora simplemente deja de entregar autos. No nos alcanza el dinero, no se está constituyendo el fondo de adjudicación, dejamos de entregar autos.
Y en los contratos suelen verse varias situaciones similares en donde el administrador se desentiende de la suerte del grupo. Por ejemplo, cuando el grupo deja de cumplir, yo sigo hablando del grupo, pero hemos dicho ya que el grupo en realidad no tiene entidad. El grupo deja de cumplir quiere decir que muchos adherentes dejaron de cumplir, y esto trae consecuencias negativas para el resto de los adherentes, aún para los que cumplen. Hay que empezar diciendo que en un contrato tan complejo se exige un especialísimo asesoramiento al consumidor. Dijimos hace un rato que seguramente el consumidor nunca entienda con quién está contratando, y esto se ve cotidianamente cuando viene al estudio y piensa que contrató con el concesionario local y que el concesionario local le está cobrando demasiado. Entonces es necesario que alguien especializado le explique detalladamente a esa persona que está entrando en un círculo y que no está comprando un auto financiado, que por lo tanto al auto no lo va a recibir inmediatamente, sino que va a tener que esperar a ser adjudicado, que el valor del automóvil va a ir cambiando con el tiempo, que su suerte dependerá en buena medida del cumplimiento de los otros miembros del grupo, y un montón de circunstancias que distinguen claramente este contrato de los otros sistemas de financiación para comprar un automóvil. Solo en la medida, y Paula hablará de esto, en que el consumidor entienda acabadamente esto, tendrá sentido todo lo que viene después. Ante la enorme asimetría que vamos a encontrar entre el proveedor, o los proveedores, y el consumidor, tendremos que recurrir a las figuras que tratan de impedir el abuso del derecho, el abuso de la posición dominante. Tendremos que exacerbar la exigencia de diligencia en el profesional proveedor, que es quien comprende, quien está en condiciones de explicar detalladamente, de asesorar, incluso de advertir al consumidor para ver si esto es lo que más le conviene. Me viene a la cabeza un fallo, tanto me vino que no recuerdo ni siquiera de dónde, creo que de Córdoba, en donde el consumidor decía: resulté adjudicatario y no me quisieron entregar el auto, y la administradora decía: lo que pasa es que el señor no completó el formulario indicando de qué color quería el auto. Pablo me dice que sí, capaz que ella después nos dice cuál es el fallo. Y la justicia termina diciendo: el que tiene la obligación de decirle al consumidor y de llamarlo y de tocarle la puerta, en todo caso es el administrador, y decirle: mire señor, falta que elija el color, porque está claro que nadie va a dejar de recibir el auto solamente por ese detalle. Y esto tiene que ver con, insisto, una necesidad de aconsejar permanentemente durante toda la vida de un contrato tan complejo, con tantas vicisitudes, y que dura tanto tiempo, para que el consumidor tome las mejores decisiones posibles siempre. Empecemos a pensar en la posibilidad de existencia de cláusulas abusivas, en este que claramente es un contrato predispuesto por formulario. Pondremos nuestro nombre, elegiremos el tipo de plan y nuestra firma, probablemente, casi seguramente, ni siquiera nos llevemos una copia del contrato, y encontraremos una serie de cláusulas que pueden caber en algunos de los supuestos genéricos que trae el código, o que de un modo bastante similar trae la Ley de Defensa del Consumidor, aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían los del predisponente, y por qué no también las cláusulas sorpresivas, las que no son razonablemente previsibles. Quizá nos ayude a enfocarnos en esta difícil tarea de definir en abstracto las cláusulas abusivas, el viejo decreto ley de la Ley de Defensa del Consumidor, que entiende por tales a las cláusulas que afectan inequitativamente al consumidor, o al 1119 del Código Civil y Comercial, que nos habla de un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de uno y otro. La resolución 8/15 de la IGJ, que es la que regula estos sistemas y que a mi modo de ver los convierte en un contrato nominado, tiene una lista negra de cláusulas que se consideran abusivas, y que yo dejo por aquí, no vamos a entrar, lo pueden encontrar fácilmente en el texto de la resolución. Si me interesa, esto se lo dejamos a Paula, le vamos tirando la pelota a Paula, ya son un par de cosas, ¿no? Anote, Paula, todo lo que tiene que decir después. Vamos a ver algunas cláusulas del contrato que creo que pueden ser abusivas. Se prevé que el adjudicatario pueda cambiar de modelo o de versión dentro de las opciones que brinda la marca. Los contratos suelen contener un plazo muy breve para que el consumidor notifique
a la empresa esa elección y suelen poner en cabeza de la administradora una decisión facultativa, una opción de cumplir o no con esa solicitud, y en caso afirmativo, incluso de la posibilidad de imponerle al consumidor un plazo adicional para la entrega. Es decir, sumamos a los 50 o 60 días que originalmente se prevén que el consumidor tendrá que esperar desde que complete su pedido hasta recibir la unidad, otros tantos días más. Me parece que se trata de una cláusula abusiva porque hay un claro desequilibrio, darle la opción al fabricante de aceptar o no ese cambio. Vamos a ver en un ratito que el administrador o el fabricante puede cambiar cuando quiera. Pero además, imponer un plazo ya importante para sumarle a otro plazo ya importante en la demora en la entrega, nos parece claramente desequilibrado. Pero además, la propia resolución tiene regulada esta situación cuando establece que debe darse la posibilidad de optar por ese cambio al consumidor y que en principio las condiciones del contrato y el plazo de entrega no deberían cambiar, deberían ser las mismas. Solamente se podrá rechazar el pedido de cambio cuando haya una dificultad objetiva para la entrega de esa versión o ese modelo y haya sido comunicada a la Inspección General de Justicia. Y aún en ese caso, el consumidor puede insistir en querer recibir ese otro modelo y recién ahí se podrá acordar un plazo adicional. Y ahí sí podríamos hablar de cierta razonabilidad, porque si existe una dificultad objetiva, podemos pensar en un plazo adicional para superar esa dificultad objetiva. Decíamos que la contracara es la posibilidad del fabricante, importador o administración de modificar la versión o el modelo cuando quieran. Esto podría considerarse como razonable, decimos que es un contrato demasiado largo y es muy probable que en el medio, durante la vida del contrato, haya un cambio de versión y probablemente nadie quiera recibir una versión desactualizada y querrá recibir la nueva. Pero podría pasar que sí, podría pasar que si ese cambio impacta fuertemente en el precio, alguien prefiera mantener la versión anterior. Y creo que no debería haber un inconveniente práctico en que la terminal y la administradora prevean esta situación, reserven stock, ya que se trata de planes que existen, se sabe exactamente cuántos son, incluso se podría reagrupar a aquellos que quieran seguir recibiendo la unidad anterior, y de esa manera no imponerles un cambio frente al cual el consumidor solo podrá optar por la resolución del contrato cuando la modificación sea muy sustancial, de lo contrario queda sujeto a la mera voluntad del fabricante. Otra opción que tienen los consumidores es elegir el color. Puede parecer menor, pero cuando uno compra un 0 kilómetro con tanta ilusión, seguramente querrá elegir el color de su unidad. Los contratos suelen también poner límites a esta opción referidos a la disponibilidad de unidades de ese color por parte de la terminal y a su propio criterio. Nuevamente nos encontramos con una limitación que no parece tener mucho sentido. Pensemos en que el fabricante bien puede empezar a fabricar el auto una vez que fue íntegramente pagado por el grupo. Si tiene 60 o 50 días de margen y la administradora utiliza el fondo de adjudicación completo para comprar ese auto, no hay motivo para que no se fabrique el auto de ese color y se dé con el gusto al consumidor en el color que quiere recibir. Otro aspecto en donde se nota un claro desequilibrio es en los plazos para la entrega del bien. Una vez que el suscriptor se convierte en adjudicatario, ganó el sorteo de la licitación, tiene plazos de días muy breves para cumplir una serie larga y compleja de requisitos que van a terminar con la presentación de una nota de pedido para que empiece recién entonces a correr un plazo de 50 o 60 días para que el administrador le entregue esa unidad. Este plazo no favorece al grupo, favorece solamente al fabricante, que insistimos ya cuenta con ese dinero de antemano y que supuestamente tiene stock. Y además la administradora, si se comporta como un supuesto mandatario que es, al menos así lo refiere la resolución, debería actuar de tal manera de favorecer siempre a su mandante, que además le paga por eso. En esta larga lista de elementos que tiene que cumplir
el adjudicatario para llegar a estar en condiciones de recibir el auto, encontramos algunas situaciones que además pueden resultar sorpresivas para el consumidor. Sobre todo esta idea de que se le puede pedir un codeudor o un garante porque la administradora desconfía de la solvencia de ese consumidor que, como decíamos hace un rato, a partir de ese momento empieza a ser deudor del grupo. ¿Y por qué digo que será sorpresivo? Porque la administradora puede, desde el momento uno, saber cuál es la solvencia de ese consumidor y en todo caso, quizás suene feo lo que voy a decir, no dejarlo entrar si es que considera que no va a confiar luego en él. Peor es dejarlo entrar y luego no darle el auto por esa desconfianza. Entonces, creo que son situaciones que pueden definirse de antemano al momento del ingreso del adherente en el grupo para no sorprenderlo luego cuando ya está ilusionado con recibir el auto y probablemente hizo un fuerte depósito para ganar una licitación. Aquí pueden aparecer también algunas ideas relacionadas con el sobreendeudamiento, en esto de aceptar a personas que la administradora luego considera que no son solventes. ¿Para qué los aceptamos y los ponemos en esta situación difícil? Hablábamos de los plazos para la entrega del bien y de cierto desequilibrio. Bueno, el desequilibrio se torna todavía más fuerte cuando vemos cuáles son las sanciones ante el incumplimiento, ante la demora. Si el adjudicatario no presenta toda la documentación y la nota de pedido, se invalida la adjudicación. Y si esto pasa, según el contrato, en 2 o 3 ocasiones, ya no podrá resultar adjudicatario y tendrá que esperar al final del plan para que se le devuelva su haber. En cambio, si la administradora se demora, solo tendrá que pagar un interés calculado a la tasa activa, que es una sanción que claramente no modifica en nada no termina de ser disuasiva para evitar el incumplimiento. Dicho sea el paso, ese interés que se paga de ninguna manera va a funcionar como cláusula penal, aunque a veces las administradoras así lo argumentan. En primer término, porque el contrato no se refiere a esto como una cláusula penal, y luego porque aun si así fuera, sería una cláusula penal abusiva en detrimento del consumidor por ser escasa. También las cláusulas penales pueden ser declaradas abusivas por escasas. Es decir, insisto, no cumple la función y la justicia tucumana ya tuvo oportunidad de referirse a este tema en este sentido. Vamos ahora a un tema cuanto menos curioso, porque esto ni siquiera es una cláusula de los contratos, al menos no está en todos, pero sí aparece en la resolución. Y nos dice que el consumidor tiene 15 días corridos desde que abonó todos los gastos que trae consigo la adjudicación para requerir la rendición de cuentas. Y si no lo hace, perderá el derecho a hacerlo. Es una caducidad que no nos parece para nada justificada y que sin duda va a terminar siendo una fuerte sorpresa para el consumidor. Esto ni siquiera está en los contratos. Hemos dicho que la resolución se refiere a la administradora como mandataria y claramente hay un conflicto de intereses si es que ese dinero va a quedar en manos, ese dinero que el consumidor ya no podrá discutir, va a quedar en manos de la propia administradora o de alguien de ese círculo de comercialización, que muchas veces son los concesionarios. Conocemos muchos casos en que se exageran los gastos del flete y patentamiento y se cobra de más, y todo esto quedaría sin posibilidad de discusión por parte del consumidor. Hablamos de una sorpresa, no es razonable que en un contrato de este tipo, en donde tenemos un grupo económico súper especializado frente a un consumidor que no sabe dónde está metido, claramente es sorpresivo, nadie puede esperarse que me pongan un plazo de 15 días para discutir lo que yo pagué, cuando no entiendo qué es lo que yo pagué. A su vez, bueno, los argumentos empiezan a aflorar, hay un abuso de posición dominante en quien pretende quedarse con dinero ajeno solamente por el cumplimiento de un plazo de caducidad tan breve, porque hay que considerar la valoración de la conducta y ser mucho más exigentes con el administrador, que es quien debería rendir cuentas automáticamente y sin necesidad de que nadie lo requiera. No hay apuro, tampoco tiene lógica este plazo tan breve. Piensen que la administradora recién rendirá cuentas generales al grupo al momento, 30 días después de liquidarlo, es decir, 30 días después de la última cuota. Con lo cual, ni siquiera si estuviéramos en la última cuota, tiene mucha razón de ser que se le exija al consumidor que tan rápidamente se expida sobre aquello que se le cobró.
Y por último, bueno, vamos a dejar este fallo de la Corte en Padec Combat Boston, en donde se dice que el hecho de que el consumidor pague y no reclame, aun cuando pase el tiempo, de ninguna manera puede considerarse como un consentimiento que valide los abusos. Es oportuno, ya que estamos hablando aquí de una cláusula que viene puesta naturalmente por la resolución, decir que quien tiene la última palabra para declarar la abusividad o la nulidad de cláusulas seguirá siendo el juez, a pesar de que estos contratos vienen controlados por la Inspección General de Justicia. Siempre tendremos la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para discutir cada una de sus cláusulas. Otro elemento que genera muchísimos conflictos son las falsas promesas de los vendedores de los círculos, que prometen bonificaciones, prometen entregas pactadas a plazos muy breves, y todo aquello que la imaginación les permita prever, meses sin pagar seguro y un largo, etc. Los contratos suelen tener cláusulas incluso destacadas y con color, que dice que la administradora no se hará responsable de las promesas de los vendedores. Casi como diciendo, sabemos que te van a mentir, pero problema tuyo, fíjate mejor. Algunas dicen que para hacerse cargos va a ser necesario primero que el consumidor, dentro de un plazo muy breve, le comunique a la administradora qué es lo que le mintieron, para ver si la administradora se va a hacer cargo de eso o no. Esto, bueno, no hace falta explayarse mucho sobre lo tremendamente abusivo. También Paula, anote Paula, va a hablar sobre esto dentro de un rato, pero vamos a decir simplemente aquí que la resolución de la 8/15 también prohíbe este tipo de cláusulas que no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero hace un par de décadas había fallos que sostenían la legalidad, ¿no?, de estas cláusulas. Bueno, esto lo pasamos, bastará con que hablemos de la apariencia y la confianza, y ustedes ya saben a qué me refiero, de por qué va a surgir la obligación de respetar esas promesas. Vamos a ir avanzando porque el tiempo lo tenemos muy encima, y quiero dar espacio a Paula, que tiene muchas cosas que decir. Lo último a lo que yo me voy a referir es a la situación del adherente que se va antes del contrato, ya sea porque renuncia o porque el contrato es resuelto por algún incumplimiento. En ambos casos se prevén multas del 2 y el 4% para ese adherente que ya no va a recibir el auto y que lo que va a recibir es la devolución del haber, es decir, la cantidad de cuotas puras que pagó, multiplicada por el valor de la cuota pura correspondiente a ese mes, de donde se va a detraer la multa, pero lo va a hacer al final del contrato. Así está previsto al menos. Yo solo conozco este viejo fallo que declara abusiva esta situación, pero en realidad no declara la cláusula abusiva en general, sino que achaca que la administradora no pudo explicar la razonabilidad de la disposición. Yo creo que en general la disposición que hace que el suscriptor reciba la devolución recién al final tiene cierta razonabilidad en la lógica del sistema. Si el grupo tiene que dedicar una suma de dinero de lo que recaudó ese mes para devolvérselo a ese adjudicatario que se fue antes, entonces no le alcanzará para comprar los dos autos, suponiendo en esta situación ideal de que no haya fondos exógenos que permitan solventar esta situación. Entonces tiene cierta lógica, pero creo que paralelamente hay un deber, al menos como obligación de medios de la administradora, de conseguirle un reemplazo a ese adjudicatario que se va antes, y que ese reemplazo, al ingresar, aporte la cantidad de cuotas puras que ya aportó su reemplazado, de tal manera de devolvérselo en ese momento a su haber y que no tenga que esperar hasta el final. Esto de hecho ocurre, y lo sabemos, hay un mercado paralelo de cesiones de planes caídos o con deudas o con complicaciones que lo que hacen es generar un negocio para concesionarios o empleos de concesionarios o quien sea, y siempre en detrimento de ese adherente que va a recibir mucho menos que lo que pagó en aquel momento. Solamente para ir cerrando y denotar la trágica importancia que está tomando el sistema en este momento, fíjense que hace ya 2 años y antes de esta emergencia, el 46% de los autos se vendían por el sistema de círculo de ahorro y ya el 50% de los adherentes
o eran morosos o se habían resuelto sus contratos. Seguramente hoy esos números son mucho mayores, aunque desconozco cuántos de los autos que se están vendiendo en este momento, supongo que muy pocos, son por intermedio de los círculos de ahorro. Con eso yo doy por terminada mi participación y le cedo la palabra a Florencia para que presente a Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por tu valioso aporte. A continuación sigue en la disertación la doctora María Paula Arias. La doctora María Paula Arias es la presidenta del Instituto de Protección Jurídica del Consumidor de la ciudad de Rosario. Además es profesora adjunta en la Cátedra de Derecho de los Contratos y Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Derecho Privado por título expedido, también por el Colegio de Graduados de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Derecho en el marco de la Maestría de Derecho Privado, y por último es miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Así que, María Paula, te cedo la palabra. Ahí pude desilenciarme, no encontraba el micrófono. Bueno, la verdad que Germán me allanó muchísimo el camino, dio una disertación excelente y, explicando el funcionamiento de este contrato tan complejo. Así que bueno, yo me voy a limitar a todos los problemas que se han suscitado desde hace un tiempo hasta la actualidad en esta emergencia y que se han visto agravados con la pandemia. Y bueno, los temas que tocaré tienen un impacto directo con los planteos tanto extrajudiciales como judiciales que se realizan en relación a los sistemas de ahorro. Como ustedes saben, esperen que me ubico. Como ustedes saben, la normativa de emergencia, nosotros estamos en el marco de la ley 27.541 de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. De todo tenemos emergencia. Desde el 23 del 12 del 2019, es paradójico esto, porque nosotros desde el gobierno de Duhalde tuvimos 16 años una ley de emergencia que a partir del 2018 dejó de tener vigencia. Y justamente en el tema que nos ocupa, empezó a complicarse la situación en el año 2018. Vamos a ver que es una fecha que va a ser trascendente en los planteos judiciales que se realizan. Luego se dictó el DNU este año 260, que amplía la emergencia sanitaria, luego el 297, que estableció las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, y durante esta medida de aislamiento, que en algunos lugares de nuestro país todavía persiste, se dicta la resolución 14-2020 de la Inspección General de Justicia y la 16-2020 de la Inspección General de Justicia sobre planes de ahorro. Esta sería la normativa que rige en el marco de la emergencia y que tiene un impacto directo en los sistemas de ahorro previo. Los temas que yo voy a tocar, como les dije, tienen impacto directo en los planteos extrajudiciales y judiciales. Y es muy relevante que plantee cómo funciona, cuál es la dinámica de este contrato inserto dentro de lo que sería el sistema de ahorro previo. Porque este contrato no puede ser visto en forma aislada, sino como parte de un sistema en donde coexiste con otros contratos. Es decir, como bien lo explicó Germán, el contratante directo del adherente, o podríamos decir tal vez del grupo cerrado, es la administradora, con quien celebra un contrato de ahorro previo, inicialmente, y cuando se le adjudica el vehículo, celebra también un contrato de prenda. Pero a su vez, esta administradora se encuentra vinculada con otros sujetos, que son la fabricante o importadora, con quien tiene un contrato de suministro, las aseguradoras para los contratos de seguros tanto de vida como de seguro de bien, cuando se le adjudica el bien al adherente,
y la concesionaria, que generalmente existe este contrato de concesión, y que intermedia en el vínculo entre la administradora y el adherente. Este grupo de sujetos que integra, y de contratos que integran el sistema de ahorro previo no es menor, y constituyen una red contractual que está ligada por una causa supracontractual común, que sería justamente, como lo mencionó Germán, el tema de colocar en el mercado el vehículo fabricado o importado por la terminal. Ese sería el beneficio común, la causa supracontractual común, que mueve todo el sistema de ahorro previo y que sirve de ligamento entre todos estos contratos, y vamos a ver el impacto que tiene en cuanto a esta conexidad existente. Como también mencionó Germán, dentro del grupo cerrado también podríamos decir que existe una vinculación o conexidad entre los distintos contratos de ahorro previo que cada adherente celebra contra la administradora, es decir, que no son ajenos unos de otros, sino que eventualmente van a tener un impacto si se modifican determinadas condiciones de la contratación de un miembro del grupo respecto a los demás. Y digo entre paréntesis, esta es una de las principales defensas que invocan el grupo económico a los fines de oponerse a los planteos judiciales que se realizan, planteando que si se otorga un trato diferenciado a un ahorrista, puede traer aparejado la desfinanciación del grupo. Esto simplemente lo dejo acá y después volveremos. ¿Cuál es la cuestión de la conexidad contractual? Como dijimos, hay conexidad contractual, y el Código Civil y Comercial la regula en los artículos 1073 a 1075. Yo acá me gusta hacer una aclaración porque muchas veces se pretende echar mano del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor para extender la responsabilidad solidariamente a todo el grupo económico, cuando en realidad el artículo 40 está pensado y tiene un ámbito de aplicación mucho más escueto, que sería cuando existe riesgo o vicio de la cosa o en la prestación del servicio. Y ahí sí responde solidariamente toda la cadena de comercialización, cosa que no ocurre en el caso de los sistemas de ahorro. Pero el problema lo encontramos resuelto, porque el nuevo código, en la parte general de la teoría general del contrato, regula la conexidad contractual. En estos artículos que les menciono. Fíjense el 1073, que menciona que hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Fíjense que no son independientes. El contrato de suministro está vinculado con el contrato de concesión y con el contrato de ahorro previo y eventualmente con el contrato de prenda y con el seguro. O sea, todos están vinculados y todos coadyuvan a ese interés común. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada o derivada de la interpretación conforme como se dispone en el artículo 1074. Seguidamente, el 1074, que es una norma hermenéutica, establece que los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. De este artículo podemos deducir que no se puede realizar una interpretación individual del contrato, sino contextual. Contextual en relación al grupo que integra. Es decir, no solo debe interpretarse una norma en el contexto del contrato, en el sistema contractual, sino también que ese contrato debe ser interpretado en el sistema, en este caso de ahorro previo. Entonces, fíjense la importancia que tiene y la injerencia que la ley reconoce a un contrato en relación al otro. Y luego el 1075 prevé los efectos de la conexidad contractual, que están en la tercera columna. No surgen todos del artículo, pero son una consecuencia de considerar que existe conexidad contractual. En primer lugar, cuando existe conexidad, se excepciona uno de los principios basales del derecho contractual, que es el efecto relativo de los contratos, es decir, previsto en el 1021 del nuevo código, y que hace que justamente
pueda tener algún impacto, más allá de que yo no sea parte de un contrato, en un contrato del cual se es ajeno. O sea, estamos excepcionando un principio fundamental del derecho contractual a través de la figura de la conexidad. Otro de los efectos es las acciones directas que proporciona con respecto de aquel que no es parte del contrato celebrado. Recuerden que dijimos que el contrato directo es celebrado entre el adherente y la administradora. Bueno, si no, le otorgamos al adherente una acción directa, por supuesto va a poder demandar eventualmente a la concesionaria, eventualmente a la fabricante, eventualmente, bueno, con la aseguradora es otra relación, pero esta acción directa permite eso. También permite la conexidad, la extensión de la responsabilidad, permite la propagación de los efectos y de las vicisitudes extintivas frente al incumplimiento, frente a la resolución, frente a supuestos de nulidad, y también va a tener un impacto cuando existan situaciones jurídicas abusivas, que acá lo dejo pendiente porque este va a ser uno de los fundamentos que voy a echar mano para fundar la problemática del aumento de las cuotas. Otro de los argumentos sobre conexidad es el que mencionaba Germán, que no lo voy a leer, pero que de la resolución 8 del 2015 surge esta vinculación en donde se extiende la responsabilidad a la fabricante, hacia la concesionaria, de la administradora, y que obviamente subyace el reconocimiento de que existe este grupo económico y unido por esta causa supracontractual común. Luego, también tenemos que tener presente, como un dato de la realidad, que en las solicitudes de adhesión, si ustedes ven en el recuadro de abajo, en la letra pequeña, figura que la fabricante garantiza o es fiadora solidaria de la administradora. O sea que ahí ya tenemos otra herramienta más, podríamos decir, de la realidad que coadyuva esta idea. Y por último, podemos invocar otras situaciones fácticas que ocurren, como por ejemplo que la fabricante es la que termina creando a la administradora, termina teniendo una participación mayoritaria en la sociedad administradora, comparten el mismo domicilio social, en las causas suelen comparecer con idéntico profesional. Son todos indicios que llevan a considerar que es muy cercano el vínculo, casi podríamos decir inescindible. Acá hay algunos fallos que les menciono, en donde tanto la comunidad jurídica, a través de las jornadas nacionales y de otras índoles, han entendido la existencia de la conexidad, y les traigo dos fallos en donde se extiende la responsabilidad del administrador a la fabricante, y de la concesionaria incluso a la fabricante. En un caso de concursamiento se responsabilizó a la fabricante a pesar que había tenido un incumplimiento de la concesionaria. Esto como para que tengan idea, hay muchísimos fallos, pero bueno, los traje tipo muestreo. Dicho esto, en cuanto al sistema, vamos a algunas precisiones mínimas, porque ya Germán se explayó muy bien respecto al tema, sobre contrato propiamente dicho de ahorro previo. Como se dijo, es un esquema negocial complejo, que conjuga ahorro y financiación. Esto hace la finalidad económica social de este contrato. Si ustedes observan, en la primera etapa, antes de ser adjudicado el vehículo, tenemos la etapa de ahorro. Y luego, una vez adjudicado, entraríamos en la etapa de financiación. Hay algunas administradoras que en las liquidaciones de las cuotas distinguen en el valor del bien si estamos en la etapa de ahorro o si estamos en la etapa de financiación, que resulta más elevado. La mayoría no lo hace, pero tenemos que tener presente que son dos etapas bien concretas de este contrato que están marcadas por la adjudicación del bien. ¿Tiene una fuerte tipicidad social o tiene tipicidad legal?
Algunos autores, y esto tiene importancia, no es una precisión abstracta que quiero hacer, sino que me parece importante dejarlo sentado. Algunos autores entienden que son más exiguos o más exigen mayor pureza en el concepto de tipicidad legal, que no tendría tipicidad por no estar previsto en una ley o en el Código Civil y Comercial, solamente en los decretos y en las resoluciones de la IGJ. Otros son más amplios. Independientemente de cuál sea la tesitura, no se podría admitir, a mi criterio, que se lo considere un contrato simplemente atípico. ¿Por qué digo esto? Porque si lo consideramos un contrato atípico, tenemos que ir a las normas integrativas de estos contratos del Código Civil y recurrir eventualmente a tomar elementos de otros contratos análogos. Y bueno, el precio lo tomo de la compraventa y esto lo tomo de este otro contrato. Y eso yo no creo que sea viable. ¿Por qué? Porque al menos tiene una fuerte tipicidad social. Esta fuerte tipicidad social que tiene el contrato de ahorro previo está dado por el uso reiterado y repetido y uniforme que se ha dado a lo largo del tiempo y que ha sido apoyado, podríamos decir, por la doctrina y por la jurisprudencia. O sea que no caben dudas cuáles son los elementos esenciales particulares de este contrato y cuál es la dinámica de este contrato, independientemente de que existan desviaciones en la realidad social. ¿Es contrato de colaboración o contrato de cambio? Nuevamente les tengo que decir que esto no es una disquisición abstracta. Si bien la mayoría entiende que es un contrato de colaboración, de los planteos que se están realizando a nivel judicial, subyace la idea de que se trata de un verdadero contrato de cambio. Si no, no podría yo estar demandando del modo que se está demandando a la administradora, a la concesionaria, a la fabricante. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque es la idea que subyace a los planteos que se realizan. También es un contrato de duración, y esto no es menor, es decir, que el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto del contrato. Esta norma del 1011 está incluida en la teoría general del contrato en el objeto. Es decir, que no es un elemento o una característica de este contrato, sino que regula aquellos contratos en los que el transcurrir temporal es esencial y exige determinado comportamiento de buena fe, un comportamiento regular, un comportamiento de colaboración. Y bueno, esto yo creo que va a tener que inspirar para encontrar soluciones a las problemáticas que se vayan suscitando y que ya se están suscitando en este tipo de contratos. Y por último, me parece importante señalar, y vamos a ver el impacto que tiene ahora en los conflictos que se dan, el impacto del fraccionamiento de la categoría contractual. Porque dijimos, el contrato de ahorro previo, ya sea con tipicidad legal o con tipicidad social reforzada o fuerte, tenemos el fraccionamiento. ¿Podemos considerarlo contrato paritario? Y no, nunca. Siempre va a ser un contrato de adhesión a condiciones generales predispuestas. Y en eso no vamos a tener duda. Se va a aplicar el 984 y siguientes con las normas hermenéuticas que ello significa, con el control de clausulado, porque el consentimiento prestado en esta modalidad de acceder al contrato no puede considerarse completamente pleno, y por lo tanto susceptible de contralor. Y también, obviamente, este fraccionamiento impacta cuando lo consideramos contrato de consumo. Y ahí, en este caso, que va a ocurrir generalmente, aunque no necesariamente, va a aplicarle toda la normativa tutelar. Esto que les acabo de decir va a tener impacto en lo que les voy a plantear seguidamente, que es lo que les interesa mucho, la problemática del aumento de las cuotas. Como todos saben, en la solicitud de adhesión, que sería el contrato de ahorro previo, que ya empezamos mal, porque la solicitud de adhesión la efectúa el consumidor o el ahorrista cuando en realidad le es proporcionada por el administrador o el concesionario interviniente. Es decir, que se da vuelta y se dice, usted me está ofertando, y yo si quiero acepto, cuando en realidad, al entregarle la solicitud de adhesión, la verdadera oferta la está realizando
el grupo económico. Eso por un lado. En esta solicitud de adhesión, que es un contrato de adhesión a condiciones generales predispuestas, el precio está fijado del bien tipo sujeto al valor móvil. Y ustedes me preguntarán, ¿este valor móvil puede cuestionarse a través del sistema de contralor judicial de cláusulas abusivas, ya que se trata de un contrato de adhesión a condiciones generales predispuestas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo veda el ordenamiento jurídico. El artículo 11 del Código veda expresamente que sean declaradas abusivas las cláusulas relativas a la adhesión entre el precio y el bien. Entonces ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo hacemos para el aumento de las cuotas desmesurado que se está dando, poder cuestionarlo judicialmente? Porque hay algo acá que no está funcionando. Bueno, en este caso, justamente, yo veo que tengo conexión inestable. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Perdón. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora se escucha mejor, pero Ah, bueno. si te puede volver a repetir de... Está bien. Los últimos 2 minutitos, María Paula, si podés repetir. Sí, Si se puede. gracias. Bueno, díganme si se escuchó. ¿Está fijado en la sesión? Eso sí. ¿Ahí me escucha? Sí, sí se escucha ahora. Bueno, ¿está la pantalla compartida o la tengo que compartir de nuevo? Hay que compartirla de nuevo. Bueno, esperen que no soy idónea en esto. Espérenme, por favor. A ver. Se me cortó, pero yo no tengo buena señal. ¿Ustedes? No, está bien, te escuchamos y te vemos. Ahí, bueno. No sé si escucharon lo que expliqué del artículo 1121, inciso A. No repetir lo que ya dije. A partir de ahí, Paula. Sí. ¿Eso lo escucharon? Bueno, el planteo que se realizaría, como no podemos cuestionar por abusiva la cláusula del precio, hay determinadas cuestiones que ocurren que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, el modo en que fue inducido el adherente para contratar. En general, la persona cuando concurre, ya sea que vaya a la concesionaria o que sea en un inducida se le contrato, muchas veces se le prometen cuestiones que no se condicen con la realidad del contrato que está celebrando. Es muy común que se realicen publicidades u ofertas en el marco del marketing directo, en donde se establecen progresiones del valor de la cuota de la 1 a la 84. Y la gente tiene el papel con el membrete de la concesionaria. En este caso, esta es una precisión en los términos de los artículos 8 y 1103 del Código Civil, el 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, el 1103, que prevén la integración publicitaria. Entonces, en este... ¿Me escuchan? Sí, Paula, se te escucha bien. No veo cara. No, sí se escucha, se escucha. Yo cualquier cosa te aviso. Sí, dale. No veo caras, entonces no sé si... entonces, por un lado, la precisión
y constituye una precisión publicitaria este tipo de progresión del valor de la cuota pura que se realiza al momento de inducir a la contratación. A su vez, constituye una condición particular que debe primar por sobre las condiciones generales de contratación. Fíjense que el 986 prevé que las cláusulas particulares son aquellas que negociadas individualmente amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen esta última. Es decir que tenemos en la solicitud de adhesión una cláusula, condición general, que establece el precio atado al valor móvil. Pero si en las precisiones establecidas en la publicidad se establece otro modo, se promete otra cosa y se establece un precio fijo o una cuota pura fija, esta es una condición particular que debe primar. Eso sí ocurre que al momento de ser inducido a contratar se le entregó este tipo de folleto o papel escrito por el propio vendedor del plan, en donde se consignan todas estas precisiones y que no cabe duda de su naturaleza jurídica. Luego, tenemos el artículo 32, apartado 2 de la resolución 8 del 2015, que exige que toda bonificación o descuento que efectúe la fabricante a los agentes y concesionarios de su red de comercialización debe trasladarse a las mejores condiciones de otorgamiento al precio del bien tipo a los fines de la determinación de la cuota pura. Es decir, el valor del bien consignado en los planes de ahorro deben tener las bonificaciones y los descuentos que se prometen a través de las publicidades comerciales y que son consecuencia de que la fabricante le realice esas bonificaciones o descuentos a las concesionarias. Entonces acá, si nosotros podemos acreditar que existen publicidades del mismo modelo que se comercializa a través de los planes con un valor móvil sustancialmente inferior al que se consigna en los planes de ahorro, ahí tenemos un incumplimiento flagrante a esta normativa y, por supuesto, podemos demostrar claramente que existe un abuso, de este precio por el grupo económico. Y por último, también podemos de la herramienta jurídica del abuso de la posición dominante en el mercado, en aquellos casos en los cuales no tengamos ninguna de las otras cuestiones, o sea, no tenemos una publicidad con la cual fue inducido a contratar, no podemos lograr encontrar publicidades del mismo modelo que consignan los planes, pero a lo mejor encontramos modelos de una gama muy superior a un precio sustancialmente inferior. ¿No es abuso de posición? ¿Implica una situación jurídica abusiva? Cuando ejerzo un derecho que tengo, pero de forma irregular o anormal. Y acá yo que la irregularidad y la antifuncionalidad es clara. Si yo, unos concesionarios tienen ese cuidado de exactamente el mismo modelo, no lo sacan a publicidad, y sacan uno superior a un precio sustancialmente inferior al que consignan en el plan, y que es el básico, porque en general en los planes consignan los modelos básicos, y sin embargo es mucho más económico que el bien tipo que se comercializa a través de los planes. En estos casos tenemos el artículo 11, que veda el abuso de posición dominante en el mercado y que reenvía a los artículos 9 y 10 del Código, que regulan el principio de buena fe y el abuso del derecho. Fíjense que el artículo 10, última parte, establece que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado del hecho anterior y fijar una indemnización. Y esto no es más que la revisión o adecuación del contrato y los daños y perjuicios que se suelen peticionar frente a este aumento desmesurado de las cuotas que estamos viendo todos
los días en la realidad social. Otro de los problemas que se suscitan por esta emergencia son justamente la morosidad en masa, podríamos decir. Y esto trae que se empiecen a efectuar intimaciones extrajudiciales, diverso modo, vía email, vía telefónica, vía celular, vía WhatsApp. Pero no está mal que se intime, lo que está mal que esa intimación se transforme en una práctica abusiva porque se utilizan mecanismos vergonzantes, vejatorios y que conspiran contra la dignidad del ahorrista. Esto muchas veces se hostiga a las garantías y se presiona al ahorrista para que pague porque se la llama la garantía, o incluso se llama al empleador para colocarlo en una situación vergonzante, o a los familiares para que se pongan en una situación de desesperación. Fíjense acá que yo les cito alguna jurisprudencia en donde se aplicó daños punitivos por estos hostigamientos o intimaciones al domicilio laboral, o se otorgó daño moral cuando se intimaba, por ejemplo, a una docente en el colegio donde prestaba sus servicios. Nosotros en la ciudad de Rosario tuvimos un caso en donde solicitamos el cese del hostigamiento mediante una medida cautelar innovativa, porque el ahorrista casi no es echado de su trabajo, porque lo llamaban al empleador, y a toda la familia del empleador por la deuda que él tenía, cuando no tenía nada que ver con el asunto. Se tornó de tal manera esta cuestión que tuvimos que solicitar una medida de esta naturaleza para el cese de hostigamiento bajo apercibimiento de astraintes. Y esto también lo estamos viendo ahora en los reclamos de deudas que hacen caso omiso a la resolución 14-2020 que ya vamos a entrar a analizar, en donde se dice a las personas que se va a iniciar la ejecución prendaria en forma inmediata, que se va a ejecutar a las garantías, cuando se sabe que están suspendidas las ejecuciones prendarias, o se pretende cobrar intereses punitorios cuando están condonados por la resolución, o sea, una serie de conductas o prácticas engañosas hacia el consumidor para inducirlo en la desesperación a efectuar los pagos. En estos casos entendemos que los daños punitivos que se pueden reclamar deben abultarse tendientes a prevención de este tipo de conductas. También les quería hacer alguna referencia a las ejecuciones prendarias que se realizan y que resulta aplicable en forma directa la ley de prenda con registro, que como ustedes saben, los mecanismos defensivos son muy escuetos, muy limitados. La ley prevé que en el artículo 30, que solo se puede plantear incompetencia de jurisdicción, falta de personería en el demandante, en el demandado o en su representante, renuncia del crédito del privilegio prendario por parte del acreedor, pago, caducidad de la inscripción, nulidad del contrato de prenda. Y paramos acá. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo judicialmente? Se está reconociendo que existe una relación de consumo subyacente, que no puede verse este contrato de prenda, como dijimos al inicio, en forma aislada, y sino que debe dialogar. ¿Qué debe dialogar? Las fuentes. Este diálogo de fuentes, como todos sabemos, y todos echamos mano de este bendito diálogo de fuentes, surge de los artículos 1, 2 y 3 del Código, y mandan a dialogar, obviamente, esta ley de prenda con registro, que prevé un proceso muy limitado, con la ley de defensa del consumidor, que, por supuesto, tiene carácter de orden público, y cuyos derechos, muchos de ellos tienen raigambre constitucional. Entonces, ¿qué defensas podrían plantearse echando mano de esta relación de consumo subyacente en el marco de este proceso de ejecución prendaria? A través de la inhabilidad de título, cuando se produzca la infracción al artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya sea por falta de entrega del contrato de prenda, porque ésta tenga blancos o partes incompletas, o no se cumplen los requisitos del 36, plantear como excepción la inhabilidad de título. Eso en la medida que nos mantengamos dentro de lo que sería el proceso ejecutivo. Después vamos a ver que también podríamos llegar a pedir la ordinarización del proceso. Como les mencioné, este contrato de prenda es conexo al contrato de ahorro previo.
es un contrato por adhesión a condiciones generales predispuestas, y como tal el 985 dice que debe ser comprensible, autosuficiente, con redacción clara, completa, si no, no superaría el control de inclusión, no el control de contenido de cláusulas abusivas, el control de inclusión, porque el ahorrista no tendría conocimiento de su contenido. Y, obviamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo entendió en este sentido y consideró que la Ley de Defensa del Consumidor debe prevalecer por los derechos que se encuentran en juego y, por lo tanto, determinados derechos ser reconocidos a pesar de lo limitado del juicio de ejecución prendaria. Como les planteaba, existe la posibilidad de solicitar la ordinarización del proceso. Yo lo he solicitado, hasta ahora estamos en los traslados y todavía no tengo una respuesta de lo que decidan los magistrados. Me parece que es un pedido razonable porque justamente el juicio ejecutivo no satisface la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 42 de la Constitución Nacional. Permite el planteo de defensas causales, por ejemplo la reconvención, en casos de que se incluyan determinadas prestaciones o daños y perjuicios, daños punitivos, exigencia de la obligación de informar, cosa que obviamente en un trámite tan escueto como la ejecución prendaria no podría plantearse. Y obviamente, como ya les dije, con fundamento en el diálogo de fuentes. En el caso que yo les mencionaba antes de la Corte Suprema, que es HSBC Bank Argentina contra Martínez, respecto de la orden de secuestro inaudita par que prevé la ley de prenda, se sostuvo que debe darse derecho a venderse al ahorrista. Fíjense luego en el extracto que se da prevalencia a la ley de defensa del consumidor y se exige que al menos se corra un traslado al ahorrista previo al orden de secuestro que obviamente reconoce la normativa de la legislación de la prenda. Ahora sí, entramos a lo que sería la resolución 14-2020 de la IGJ. Y ahí tendríamos que preguntar si resulta beneficiosa o perjudicial. Yo entiendo que en algunos aspectos otorga beneficios al ahorrista, pero, perdonen que mire, pero yo lo que miro es que me digan si no se escucha. Me preocupa que no me estén escuchando. Los beneficios que considero que esta resolución otorga es la suspensión del inicio de las ejecuciones prendarias hasta el 30 de septiembre del 2020, prevista en el artículo 7, inciso 1, la condonación a los intereses punitorios por falta de pago en términos devengados hasta la entrada en vigencia, es decir, hasta el 10 de abril del 2020, y los que se devenguen y los que se devenguen hasta el 31 de diciembre del 2020, siempre que el pago de deuda se realice de la entrada en vigor de la presente y no más allá de la fecha recién indicada. Eso también es un beneficio porque, como ustedes saben, los intereses punitorios resultan siderales. Y también una bonificación del 58,36 del monto de 33 del monto del diferimiento, que es mínima y que tiene una aplicación limitadísima porque la persona nunca se pudo haber atrasado, es en los modelos que exhaustivamente se establecen en los anexos, y además nunca debió haber adelantado cuotas en toda la duración del contrato, o sea que esa pequeña bonificación, que no puede ser más de una cuota, yo creo que en muy limitados casos va a poder darse. Eso en cuanto a los beneficios. ¿Qué pasa con el diferimiento? ¿Es un beneficio? Bueno, primero vamos a ver cómo es el diferimiento que reconoce la resolución y es mi idea en relación a si otorga un verdadero beneficio o si perjudica al ahorrista. En primer lugar, el diferimiento se aplica a aquellos contratos cuyo agrupamiento se haya producido con anterioridad al 30 de septiembre del 2019, y la opción es de diferir la alícuota
y las cargas administrativas nada más, no el valor total de la cuota, sino esos dos rubros. Y esta opción de diferimiento se tiene hasta el 30 de agosto del 2020. ¿Cuáles son los suscriptores comprendidos? Los contratos vigentes, a la fecha de la presente, del dictado de la resolución, y desde el 1 de abril de 2018, y aquellos que se hayan extinguido aún si reciben una resolución. La verdad que el tema de los contratos extinguidos sé que es muy difícil de implementar y no voy a ahondar en eso. Me voy a limitar a analizar el tema de los contratos vigentes. Uno de los recaudos para poder acceder al diferimiento, fíjense lo que establece la última parte del artículo 2. No podrán optar los suscriptores que hayan promovido causa judicial sobre el pago de sus cuotas. El artículo 3 prevé este diferimiento que en los primeros 4 meses sería de un 30%, se deduciría de la alícuota, recuerden, y de los gastos administrativos un 30%. Luego en las 4 siguientes un 20%, y luego en las 4 siguientes un 10%. ¿Cómo diferimiento? En las 12 cuotas suplementarias que se van a agregar al plan. Es decir, que si el plan de 84 cuotas se va a transformar en un plan de 96, en donde va a recuperar los porcentajes diferidos. Entiendo que esto es perjudicial. Así de simple es mi opinión. Primero, acá se los fundamentos por los cuales entiendo que es judicial, más allá que existan resoluciones judiciales que echan mano de esta resolución como si fuera que vino del cielo para resolver todos los problemas. Primero, admitir el diferimiento implica consentir los aumentos, implica la adopción de actos propios. Es decir, no puedo seguir un juicio en donde estoy cuestionando los aumentos y adhiero al diferimiento, en donde no tiene nada que ver con la problemática que se plantean en los juicios. Porque en los juicios, independientemente que la persona pueda pagar o no pueda pagar, lo que se está planteando es que se está cobrando de más. No que no puede pagar porque se produjo la excesiva onerosidad del contrato, como pareciera que la resolución 14-2020 en sus considerandos deja entrever. Bueno, hay proceso inflacionario y entonces vamos a darle una solución a los ahorristas. No se trata de eso, se trata de los aumentos desmesurados que se siguen produciendo independientemente de este diferimiento. No hay un tope, con lo cual entiendo que va a pasar lo que pasó el año pasado con la resolución 2 del 2019, que también estableció un diferimiento, y que los ahorristas vieron licuados esos descuentos con los sucesivos aumentos. Entonces, ¿por qué es perjudicial? Porque van a sumar 12 cuotas a su plan, 12 cuotas suplementarias, que obviamente no son un monto fijo, sino un porcentaje, con lo cual eso veremos cuánto va a pagar. Se produce el alongamiento del plazo contractual con los riesgos que eso significa. Como todos sabemos, cuando un contrato más alongado es, más extenso, más riesgos pueden suscitarse. No tengo garantías de que lo vaya a poder pagar, porque se siguen produciendo los aumentos sucesivos mes a mes, a lo mejor se nota un pequeño descuento al momento en que yo al momento que yo adhiero, porque es un 30%, pero a medida que va bajando, se licúa. Y además está el tema de la renuncia, no solo a las medidas cautelares, sino que la norma no es clara respecto a las acciones judiciales. Fíjense que el artículo 2 dice, a ver, espérenme que vuelvo, no podrán optar los suscriptores que hayan promovido causas judiciales y obtenido medidas cautelares, y luego tienen que renunciar si lo hubieran hecho. Entonces, ¿puede entenderse que pueden continuar con estos procesos judiciales independientemente de haber adherido al diferimiento? Desde ya les cuento que existen planteos de las administradoras que dicen expresamente que tienen que renunciar al proceso judicial. Entonces, si bien hay resoluciones de magistrados que dicen esto no es necesario, ya hay planteos
del grupo económico que dice va a tener que renunciar no solo a la medida cautelar, sino a continuar con el proceso. Entonces, ese riesgo, ¿quién lo asume respecto del cliente? Es muy complicado. Por eso yo creo que en este aspecto del diferimiento, la resolución 1420 es perjudicial y no beneficia en nada al ahorrista. Bueno, espero, les pido 1000 disculpas las veces que se cortó, y bueno, ahora abrimos a las preguntas y bueno, les agradezco mucho la atención y la paciencia. No sé, Flor, si hay preguntas en el chat. Y si alguien quiere hacer algún comentario, sí. Paula, preguntas puntuales no hay, la mayoría está inquieto. Sí, ahí. Porque quieren saber, estoy diciendo, la gente quiere saber cómo acceder al material. Les estoy diciendo que se está grabando y que entiendo que se subirá a las páginas de los colegios. En todo caso, se pueden viabilizar las dos modalidades, que se suba a la página de los colegios la grabación y por otro lado se envía a los mails de aquellos que estén interesados. En verdad, por una cuestión de practicidad y de continuidad del resto de los ciclos de charlas, de conferencias que vienen, me parece que el tema de subir las grabaciones de cada una de los encuentros, una cuestión mucho más práctica, que reenviar a los mails de todos, son varias personas las que participan. Está bien. Sí, veremos la manera, tenemos forma de contactarlos, vamos a ver la manera de hacerlo. por ahora... En los colegios los van a subir, para eso se están dando. De hecho, con la otra conferencia que hubo apenas comenzó la pandemia y que estábamos en aislamiento obligatorio, al menos aquí, se hizo mismo, quedó subida en la página del colegio. Está bien. No hay preguntas, no hay consideraciones. Ahí voy, espera. Yo hice una. Dale, Lili, plantea lo que quieras. No, yo lo que había comentado justamente el otro día en una galería, un auto con un cartel grandote así, cuota 6.500 pesos. ¿Qué es lo que estás planteando vos, Paula? O sea, eso es publicidad. Obviamente, el tema de la publicidad comercial es determinante porque obviamente el fundamento de la integración publicitaria en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, como el 1103, es un reconocimiento del carácter inductivo de la publicidad y de que justamente la gente contrata teniendo en mira la publicidad y no otra cosa, porque es justamente lo que lo lleva a contratar, no es menor. Y efectivamente, no se trata de una publicidad en donde hay una mera... Hay precisiones concretas en donde no puede caber duda que se aplica la integración publicitaria. Entonces, bueno, yo entiendo que sí, hay publicidades en los diarios, hay publicidades en todos los medios, y durante toda la vigencia del contrato. Es increíble la cantidad de publicidades con consignación de precios que realizan las concesionarias. Uno a veces no presta atención, pero yo ahora que estoy en... Y la verdad que es muchísimo la cantidad de publicidad que realizan todas las concesionarias. Sí, para mí es publicidad y... ¿Será que no te... Flor, un cachito? ¿Y se puede usar comparativamente? O sea, frente a un caso judicial... Frente a un caso judicial con una cuota X, con todos estos incrementos y todo esto que hablamos, a la publicidad que están haciendo hoy de una cuota de 6.500, cuando la que tenés judicializada capaz que es de 16, 17. Yo creo, no. ¿Me entendés lo que te pregunto? No. Yo, lo que hay que buscar es que coincida con el periodo. Entonces, hay que buscar la cuota del mes en donde se obtuvo la publicidad y ver si el valor móvil del bien es inferior o superior a ese mes en donde tenemos la publicidad. No se puede hacer así porque obviamente va a ir aumentando el valor móvil, pero
Lo que se cuestiona es que ese valor móvil esté digitado por el grupo económico y no responda al valor del mercado. Ese es el tema. Entonces tiene que coincidir con el periodo. Hay que buscar cuotas de ese periodo concreto donde se tiene la publicidad comercial. Paula. Sí. Hay un colega que insistentemente refiere a un trámite en donde en la instancia de la jurisdicción provincial se declararon incompetentes y remitieron la causa a la justicia federal. Entonces la pregunta que él hace es que él, diríamos, ¿qué criterio merece, o les merece, mejor dicho, a vos y a Germán? Y respecto de eso, él opina que solo debería ser competente la justicia provincial o la justicia ordinaria. Hay en Rosario un solo juzgado que se declara incompetente, invocando las facultades de la IGJ como autoridad nacional. Obviamente yo no estoy de acuerdo. El resto de los juzgados, por lo menos de Rosario, se declara competente, o sea que la justicia ordinaria así lo establece. Incluso si vamos al artículo 53 y aplicamos la ley de defensa del consumidor, que es de orden público, establece que la competencia para entender en cuestiones de consumo es la justicia ordinaria. La justicia federal es excepcional y no creo que pueda proceder este planteo. No sé cómo se va a resolver en el ámbito federal. El tema es que si se declaran incompetentes se va a producir un conflicto negativo de competencia en donde va a tener que resolver la Corte Nacional. Y la verdad que casi podríamos decir que es una denegación de justicia para el ahorrista. Es muy complicado. Pero bueno, es un juzgado que lo hace. Yo no estoy de acuerdo, e incluso... ¿Qué juzgado es, Paula, sabes? Civil 8. Gracias. Pero bueno, nosotros tenemos igual de todos los colores, también hay otros juzgados que plantean cosas que no estoy de acuerdo, o sea, uno no está de acuerdo con todas las resoluciones que obtiene. Pero bueno, independientemente de esto, también uno de los planteos para considerar que la justicia es federal es que los ahorristas pueden pertenecer a distintas provincias. Entonces, que como va a tener un impacto en todo el grupo cerrado, debe entender la justicia federal. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo digo cuáles son los argumentos por los cuales se han declarado incompetentes y bueno, y ha ido a resolverse al fuero federal el tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Paula, otro colega refiere a que existe jurisprudencia en donde se declara que se retrotrae la cuota abril de 2018 y el planteo que el colega hace es que sucede con planes que se suscribieron luego de esa fecha, que también sufren un aumento desmedido en las cuotas. A ver, abril de 2018 se tomó como parámetro porque es el primer gran salto del dólar. Eso es para las cautelares y a los fines de que no caiga en mora o no se agrave la situación de mora del ahorrista. Primero que abril de 2018, en general no se retrotrae en forma congelada la cuota, sino que se aplican índices. En algunos casos, las que surgen del índice de variación salarial, en otros la tasa del Banco de la Nación Argentina, porque es la tasa que establece la resolución del IGJ y por el principio de reciprocidad aplican esta tasa, y algunos jueces establecen el REM, el relevamiento de expectativa del mercado del consumidor, que es un índice más alto y en donde plantean el esfuerzo compartido. Pero si el plan se suscribió con posterioridad, se puede pedir que se retrotraiga a la fecha en que se suscribió. Obviamente no se va a retrotraer a abril de 2018 cuando todavía no había suscrito. Y hay que tener presente, obviamente, que no sea posterior a septiembre del 2019. Y esto es simplemente cautelar y a los fines de la prevención del daño. El fondo es otro asunto. Y
el tema de los ingresos del ahorrista, yo entiendo que solo puede ser tenido en cuenta a los fines de mensurar el peligro en la demora, pero que no tiene que tener injerencia en el fondo del asunto porque no tiene nada que ver con la cuestión de fondo. Porque hay veces que, bueno, yo he escuchado ideas que considero erradas de atar la progresión de estos aumentos al salario de las personas, y esto me parece totalmente irrazonable. Pero sí que se tengan miras a los fines de cuantificar o de mensurar el peligro de la demora y tornar procedente o no la medida cautelar. Si me permiten un segundito, con relación Por al tema supuesto, de la competencia... Germán, perdón. Estoy calladito acá. Con relación al tema de la competencia, hay fallos de la Corte Suprema de la Nación, incluso para acciones colectivas, que declaran la competencia ordinaria en materias, por ejemplo, vinculadas con bancos, en donde también existe el Banco Central como argumento de autoridad regulatoria con alcance nacional y que se están discutiendo normas con alcance nacional, y en ese caso la Corte dijo por qué un juzgado ordinario, en este caso de San Nicolás, por ejemplo, no va a poder hacer una acción colectiva que incluso tiene alcance para todo el país. Cuánto más será para una acción individual como la que estamos hablando. Con relación al tema de las medidas cautelares, creo que está bueno aclarar que hay una enorme proliferación de medidas cautelares en acciones individuales y en acciones colectivas. En cuanto a las acciones, bueno, obviamente habrá que ver en cada caso qué se dijo y por qué. Con relación a las acciones colectivas, también hay muchas que tienen alcances regionales o locales para determinadas ciudades o para determinadas provincias, lo cual de por sí no comparto. La acción colectiva en principio debería tener alcance nacional, si es que así se pidió y hay legitimación para eso. Pero también los planteos no son todos iguales. Tu respuesta es clarísima con relación al planteo que haces vos normalmente y que nosotros también estamos haciendo aquí, de que hay un desfasaje al momento de computar el valor móvil del bien tipo, con relación al cual no se respetan las bonificaciones que hay, es decir, no se respeta el valor de mercado de ese auto porque se toma un valor diferente, ¿sí? Pero hay otros planteos que, como bien acabas de decir, tratan de sujetar el valor del auto o la actualización del valor del auto a otros parámetros. Entonces aparece el dólar, la inflación, los índices de precio al consumidor, los salarios. Lamentablemente, el tema de la inflación con relación a las cuotas de los planes de ahorro es un problema recurrente en Argentina, que cada X cantidad de años aparece nuevamente. Podríamos decir que esta es por lo menos la tercera vez en que ocurrió con la hiperinflación, ocurrió en el 2002, y si uno lee lo que se decía en ese momento, había, por ejemplo, autores que decían, yo creo que debería ajustarse a los incrementos de los índices de precio al consumidor. Y viene otro autor y te dice, no, porque si tomás ese índice, a la larga te termina dando aumentos incluso superiores a los que tuvieron los autos. Yo creo que no hay que perder de vista la lógica del sistema, que es el valor de mercado del auto. Porque si no, nos terminamos ajustando a parámetros que no tienen nada que ver. El grupo necesita reunir el dinero para comprar los 2 autos mes a mes, ni más ni menos. Entonces, insisto en que, y creo, Pablo, que estamos de acuerdo, que el planteo del desfasaje que se produce en el precio es porque no se respeta el verdadero valor de mercado del bien. ¿Sí? Que lamentablemente, a la larga, las cosas suben más de lo que suben nuestros ingresos, sí, es una realidad de nuestro país que no podemos discutir, que nos encantaría que cambie, pero es la realidad. Entonces creo que a la larga, estas cautelares, por ejemplo, que llevan a abril de 2018, en algún caso sin ninguna actualización, lo que pueden llegar a generar es la destrucción del sistema, que, insisto, desde mi punto de vista es útil, más allá de que no estoy con esto validando los valores que se toman para el valor móvil para calcular la cuota. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís vos, Germán, y por eso también entiendo que cuando se evalúa la verosimilitud del derecho en las cautelares, no solo se tiene que tener en cuenta el proceso inflacionario, sino también la verosimilitud del fondo
no en cuanto a certeza, por supuesto, pero sí en cuanto a en qué medida yo puedo acreditar que hay diferencias en los precios. Por ejemplo, con las publicidades. Si yo no tengo ningún elemento, el hecho de que exista, que no, obviamente que el hecho de que haya mucha diferencia con los índices inflacionarios es un indicio de que puede ser excesivo el precio. Pero para mí se tiene que tener en cuenta también estas pautas publicitarias para darle mayor fuerza a la verosimilitud. Y eso en general no lo evalúan los jueces. Por lo menos las resoluciones que yo he leído, muy pocos tienen en presente ese planteo en cuanto a las publicidades. Paula, ¿y cómo accede un consumidor a establecer esta relación del valor móvil que puede establecer la administradora y el valor de mercado? ¿Le resulta accesible esta información? No, hay que hacer toda una investigación, Claro. es muy complicado. Hay que, primero, bueno, hoy hablábamos con Germán, que Toyota, por ejemplo, en virtud de la transparencia de precios, establece listas de precios, incluso históricas. Entonces ahí eso resulta más fácil, en la medida que sean reales. Pero bueno, supongamos que sí, en ese caso serían. Pero si no, tenemos que recurrir a las publicidades comerciales, a los diarios, tenemos que volver a las hemerotecas que nos habíamos olvidado. El otro día viene un cliente y le digo, vas a tener que ir a una hemeroteca. Me dice, ¿qué es una hemeroteca? Le digo, vos sos millennials. No puede ser que no sepa lo que es una hemeroteca. Anda a revisar. Pero bueno, vamos a tener que recurrir a ese tipo de plexo probatorio para darle fuerza a los planteos. Sí, fíjense que en general las páginas oficiales de las marcas no publican precios para venta de contado. Por lo general están en los diarios. Yo salté rápido, en mi presentación la salté rápido porque sabía que Pablo iba a hablar de eso, pero en 2018, creo que fue en mayo cuando empezó el problema de esta gran diferencia, porque la crisis hizo que se empiecen a vender menos autos y ahí aparecieron las bonificaciones. En 2018 el precio del Volkswagen Gol, el valor móvil para el plan de ahorro era, no me acuerdo si 350.000 pesos, la ganas de llorar, no se acuerdan, y el valor de mercado según el diario para comprarlo, en ese momento sí se publicaba el precio, era 280.000, por ejemplo. ¿Sí? Había una diferencia muy sustancial entre el precio de mercado, si uno iba con la plata, y el precio del círculo de ahorro. Teniendo en cuenta, y creo que lo repetí incluso un par de veces, que yo creo que debería darse prioridad al comprador en círculo de ahorro, porque no está financiando la compra del auto, le está comprando de contado. El grupo le está comprando de contado, es decir, toda esa plata fue juntita, incluso antes de que se fabrique el auto. Y la resolución impone como obligación, que seguramente será de medios para la administradora, no solamente conseguir el mejor precio posible, sino también hacer todo lo posible para que ese precio no cambie. Si la resolución tiene en cuenta estas cosas, lo cual obviamente por lo general no pasa. Porque aparte hay otro argumento que suelen dar las administradoras, que es que a veces son los propios concesionarios los que bajan el precio, suponiendo que trabajan a pérdida, no sé cuál será la lógica, pero incluso en ese caso la administradora, si sabe que hay concesionarios que venden más barato que la fábrica, debería recurrir al concesionario y comprarlo ahí más barato y beneficiar a los grupos. Se paga el valor al precio de ese mes para que la administradora, en el sistema ideal que planteamos, vaya a la fabricante y compre al contado 2 vehículos. Entonces, ya para adjudicar por sorteo o por licitación. Y bueno. Yo les quería consultar, felicitaciones para Paula y Germán, la verdad que muy clarito todo. Gracias, pero les quería consultar a ver qué... Hola, ¿cómo andas? Les quería consultar a ver, hay muchos ahorristas que en la actualidad dicen, bueno, hoy no, esto ya no lo voy a poder pagar más, no me interesa diferir, no me interesa volver atrás el valor, no me quiero salir, pero tampoco quiero esperar hasta el 2025 para cobrar. ¿Cómo ven esa posibilidad de plantear un acceso por lo menos a una parte de lo aportado? Porque mucha gente se va con 5 o 10 cuotas, digamos, o lo ven poco factible y más vale que venda el plan y se haga del dinero, ¿no? Esa es la consulta. Desde el punto de vista jurídico, Miguel,
No, te cuento lo que a mí me parece y después vemos a ver qué opina Germán. Desde el punto de vista jurídico, hay una serie de incumplimientos en que incurre la administradora, que no ahondamos en charla, pero que tienen que ver con incumplimiento de obligaciones en su carácter de mandatario. Y en virtud de esos incumplimientos, eventualmente si son lo suficientemente graves, se podría plantear la resolución del contrato. Y por ende los efectos restitutorios de lo que sería un supuesto diferente a lo que sería la renuncia al plan, en donde tiene que aplicarse la norma que tiene que esperar que finalice el plan para las restituciones deducidas las multas. Pero bueno, yo te digo ya que todavía yo no he tenido ningún caso con éxito en ese sentido. Y creo, mirando las cosas como vienen dadas, que están atajando los penales judiciales, no creo que se largue la extrajudicial, pero bueno, más cercana antes de la finalización del plan. No sé vos qué pensás, Germán. Sí, en principio creo que por la dinámica y la lógica del contrato, ese suscriptor no podría exigir que se le devuelva el dinero antes, porque eso perjudicaría al grupo. Suponiendo, obviamente, que no haya algún otro abuso de otro tipo. Yo, aquí, por ejemplo, en Tucumán, tengo declarada nulidad de contratos, son otros círculos de capitalización, pero por defectos, por mentiras lisas y llanas en las publicidades. Pudimos demostrar que ese señor se le mintió y él nunca entendió dónde estaba, qué es lo que estaba contratando. Pero suponiendo que no haya ningún abuso y que el suscriptor sepa exactamente lo que estaba haciendo y que simplemente después se arrepintió, en principio te diría que no hay una acción. También dije que también hay una obligación de la mandataria de tratar de suplantar a ese suscriptor que ya no está pudiendo pagar. Porque también está afectando al grupo, es decir, ya no son 168 los que aportan, sino 167, y lo mejor para el grupo sería que esa persona sea reemplazada por otro. Si entra otro en su lugar, tendrá que integrar la cantidad de cuotas hasta la que ya llegó el grupo, ponerle que llegaron a pagar 10 cuotas, tendrá que pagar las 10 cuotas para ponerse en el mismo lugar que los otros, y esas 10 cuotas irán a devolver el haber de ese suscriptor que decidió renunciar. El tema es que es una obligación implícita de la administradora trabajar en ese sentido. Las administradoras no asumen ese riesgo. Pero creo que bien podría plantearse como que no está cumpliendo adecuadamente con su función, sino hace aunque sea el intento de conseguir un reemplazo. No solo para beneficiar a ese que salió, sino también para beneficiar a todos los otros que quedan adentro. Acá sí existe, Germán, el impacto práctico de considerarlo un contrato de cambio o un contrato de colaboración, que no era una cuestión abstracta el planteo que yo hacía al inicio, sino que si lo consideramos un contrato de colaboración, la respuesta es la que das vos. Si lo consideramos un contrato de cambio, la respuesta es la que doy yo. ¿Entendés? O sea, ahí tiene el impacto directo la naturaleza jurídica de este contrato, que no cabe duda que la mayoría entiende desde el punto de vista ideal que es un contrato de colaboración, pero que en los hechos, como viene dándose el funcionamiento y la dinámica de este contrato, se está transformando poco a poco en un contrato de cambio. Y ahí, para mí, operan todas las normas referidas a la extinción por resolución por incumplimiento. Bueno, te sumo argumentos a eso que estás diciendo. Como yo dije al principio, mucho de lo que yo estoy argumentando tiene que ver con un funcionamiento ideal del sistema. Y yo dije, el sistema, los grupos no reciben fondos exógenos. ¿Sí? Eso hoy en la actualidad claramente no es así, y sí reciben fondos exógenos. Si no, no se explica pactos de entrega anticipada en la cuota 4, no se explica diferimientos, no se explica que los que ingresan al sistema ingresan pagando las primeras 12 cuotas fijas, como ofrecen algunas marcas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, está claro que sí se reciben fondos exógenos. El fabricante o algún inversor, quien sea, está poniendo plata para que los círculos subsistan y entreguen autos. Si no, hace tiempo que la inmensa mayoría de los grupos no estarían entregando autos. O tal vez ya pagaron los autos hace mucho. Teniendo en cuenta el desfasaje entre el valor móvil
y el valor de mercado. También puede Sí, ser. Bueno, pero a la larga quiere decir que están destinando plata que ellos se iban a guardar en su bolsillo para financiar los grupos. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No sé, Flor, si hay algo más en el chat que pregunten. Sí, una última consulta, la estaba leyendo, perdón. El cliente, perdón, el colega cuenta que un cliente le consulta, ya tiene adjudicado el vehículo, pero desde febrero no paga las cuotas, lo intimaron al pago. Debiendo tantas cuotas, ¿se puede pedir la cautelar? Esa es la consulta en breve. Bueno, yo te cuento mi experiencia. Está en mora y tiene adjudicación. Yo te cuento mi experiencia. Nosotros hemos ingresado demandas con gente en mora y hemos tenido favorables, las cautelares favorables, y en algunos casos, la mayoría se aplican desde la notificación de la resolución cautelar hacia el futuro, con lo cual queda eso en mora, y se verá cómo se resuelve el tema de esas cuotas impagas. Pero tenemos también fallos en donde se aplicó retroactivamente desde la fecha de la mora a los fines de que pueda regularizar su situación y por lo tanto se reduzca la cuota desde esa fecha. Así que tenemos para todos los gustos y colores. Depende del juzgado. Como dicen mis hijos, el que toca, toca, es la suerte loca. Bueno, yo estoy leyendo ahí la última pregunta, si nos parece racional aplicar criterios similares a lo de los créditos UVA. Yo dije al principio que a mí el sistema me parece útil, que tenemos que cuidarlo al sistema, porque nos guste o no nos guste, es un sistema que permite financiar a muy largo plazo con cuotas que son mucho más accesibles que recurriendo a otros sistemas de financiación. Entonces, probablemente si empezamos a recurrir a algunas de esas formas de evitar los aumentos de las cuotas, lo que vamos a hacer es que desaparezca el sistema. El sistema es útil. Hay que regularlo, hay que controlarlo, hay que evitar los abusos, pero si deja de ser plausible la idea del grupo, entonces vamos a tener que conseguir a alguien que nos financie un auto a 8 años sin cobrarnos intereses y con un costo financiero del 15%. No sé si existen más preguntas o dudas o cuestiones. Estaba silenciada, no hay más. No hay más. Bueno, la verdad que les agradezco a todos haberse quedado hasta esta hora. Ya llevamos 2 horas de charla y bueno, espero que les haya servido, que nos sirve a todos en realidad escucharnos y pensar entre todos. Y bueno, espero que nos veamos nuevamente la semana que viene en la charla de Fulvio Santarelli sobre hipervulnerables en la emergencia. Así que bueno, les agradezco. Y a vos, Germán, Gracias. También, especialmente a Florencia, a Gabriela, bueno, a Belén, que muchísimas gracias por tu presencia que jerarquiza esta charla, y a todos los miembros de los institutos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao.